Hola a todos, bienvenidos a la clase número 27 del curso de elementos activos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Hoy vamos a estudiar el transistor BJT en corriente alterna y vamos a iniciar con un pequeño repaso del modelo de gran señal. En general, entonces, habíamos dicho que en gran señal lo que estudiamos son los transistores o los circuitos en general en corriente directa. Y en corriente directa teníamos un modelo para el transistor NPN, es decir, un transistor que tiene el siguiente símbolo, donde tenemos las terminales base, colector y emisor. Habíamos determinado que la corriente que fluye por el transistor es dependiente de la tensión base emisor, y para eso habíamos descrito o habíamos explicado la ecuación de Shockley. La ecuación de Shockley es que la corriente de colector es igual a la corriente IS, que es la corriente de saturación de reversa del diodo base emisor, o la corriente de saturación de reversa del transistor, multiplicado por la exponencial de VBE entre VT menos 1. Esta es la ecuación de Shockley. Y también habíamos estudiado en una clase que habíamos titulado el transistor BJT no ideal, que podíamos agregar efecto Early, y el efecto Early consistía en multiplicar esta ecuación por 1 más VCE entre VA, donde esta parte de aquí describe el efecto Early. Entonces, esta ecuación lo que nos da es un conjunto de curvas, y ya teníamos las curvas de operación, que es la curva de transferencia y la curva de salida. Entonces, tenemos aquí que la corriente IC depende tanto de la tensión base emisor, esta es la curva de transferencia, como de la tensión colector emisor. Y entonces las curvas se ven como sigue. En primer lugar, esta curva es exponencial y es la que describe la ecuación de Shockley. Y esta otra curva representa el funcionamiento del transistor en las diferentes regiones de operación. Entonces aquí tenemos una línea o una condición, y de este lado tenemos la región activa directa, la región de saturación y la región de corte está de aquí hacia atrás. Podemos decir que el transistor está encendido a partir de que la tensión VBE supere un valor cercano a 0.7 para transistores de silicio. Entonces el transistor está encendido de este lado y aquí está apagado o en la región de corte. Entonces todo esto es para el transistor NPN. Habíamos dicho además que existían algunas relaciones entre la corriente de colector y la corriente de base y la corriente de emisor. Entonces la corriente de colector es beta veces por la corriente de base. En otras palabras, la corriente de base es IC entre beta. Y también teníamos definido que la corriente de emisor era igual a beta más 1 por la corriente de base.
Y con esto tenemos la corriente en todas las terminales: corriente de colector, corriente base y corriente de emisor. La de colector sigue la ecuación de Shockley. Entonces este es el modelo de gran señal del transistor, y con esto podemos encontrar el punto de operación. Entonces el punto de operación consistía en encontrar los valores para la tensión y la corriente en cada una de las terminales. Entonces tenemos que encontrar la tensión de la base, la tensión del colector y la tensión del emisor, la corriente de base, la corriente de colector y la corriente de emisor. Con estas 6 variables podemos calcular la tensión base emisor como simplemente la tensión de la base menos la tensión del emisor, y la tensión colector emisor como la tensión del colector menos la tensión del emisor. Y lo otro que necesitamos es verificar si el transistor está efectivamente funcionando en la región activa directa. Esto es muy importante porque el modelo de gran señal, este que tenemos aquí con la ecuación de Shockley, funciona solamente si el transistor está en la región activa directa. Y en actividad directa lo que tenemos es que el diodo base emisor está encendido y el diodo base colector está apagado. Entonces, si hacemos un pequeño dibujo de los diodos del transistor, este no es un modelo matemático completamente exacto, es un modelo que describe solamente el comportamiento de estos diodos. Lo que necesitamos en activa directa es que este diodo esté encendido y este diodo esté apagado. Para que esto suceda, entonces la tensión base emisor tiene que ser mayor que 0 y la tensión base colector tiene que ser menor que 0. Y aquí podríamos armar una inecuación o un conjunto de ecuaciones. Normalmente la tensión del emisor es fija, por lo que dependiendo de los valores de la tensión base y de la tensión colector podemos verificar si esto se cumple. La condición sería, o la podemos escribir de otra manera, y en general podemos decir que la tensión base emisor tiene que ser mayor que, por ejemplo, 0.7 para que este diodo esté encendido. Y ustedes observarán que entonces la tensión del colector tiene que ser necesariamente mayor que la tensión de la base. Entonces podemos expresar estas dos condiciones que están aquí abajo resumidas en una sola, y podemos decir que la tensión del colector tiene que ser mayor que la tensión de la base para que esté en activa directa, o que la tensión colector emisor sea mayor que la tensión base emisor. Entonces, si esta se cumple, está en activa directa. Si esta se cumple, está en activa directa. Y si se cumplen estas dos, está en activa directa. Cualquiera de las tres es una forma fácil de verificar si está en activa directa. Normalmente son estas dos las que se usan, ¿verdad? Y lo otro que habíamos dicho es que no es cierto de que los diodos se enciendan inmediatamente a partir de 0, ¿verdad? Entonces podemos permitir que la tensión del colector caiga un poquito por debajo de la tensión de la base. Y entonces en saturación débil voy a ponerlo aquí: funcionamiento en saturación débil. Y en saturación débil lo que vamos a permitir es que la tensión del colector caiga por debajo de la tensión de la base. Es decir,
que en el colector haya una tensión menor, que esta parte sea positiva y negativa, por un valor no mayor a 200 milivoltios. Eso va a garantizar que este diodo todavía no esté completamente encendido. Habíamos dicho que estos diodos se encienden a partir de 0.7. Entonces 200 milivoltios es como decir que este diodo todavía no está encendido. Y entonces la tensión del colector cae 200, o podríamos decir hasta 200 milivoltios por debajo de la tensión de la base. Y con eso podemos decir que este modelo todavía funciona. Entonces, para activa directa y este caso especial que es saturación débil, el modelo de gran señal funciona. ¿Qué pasa si estamos en saturación o si estamos en corte o en las otras regiones? Entonces, en las otras regiones, las regiones de saturación fuerte, es decir, cuando el diodo base colector está encendido, cuando los dos diodos están encendidos, o corte, se utiliza corte todavía lo podemos expresar con ciertas consideraciones, o también podemos polarizar el transistor al revés, y esto lo vamos a ver después. Activa inversa o activa reversa se utiliza un modelo más detallado que se llama el modelo de Evers-Moll, que lo vamos a estudiar hacia el final del curso. Entonces, esto de activa reversa es simplemente conectar el transistor al revés, porque ustedes ven que tenemos dos diodos. Vamos a ver si puedo mover esto hacia arriba. Y entonces podríamos perfectamente conectar un transistor de cabeza, perdón, así, y tratar de polarizarlo para que el diodo base colector encienda y el diodo base emisor apague. Entonces esto sería activa reversa si logramos encender los diodos al revés. Ahora, esto no se hace con mucha frecuencia. Esto es un ejercicio casi que académico, porque en activa reversa o cuando el transistor está al revés, la ganancia... Me parece que se desconectó un momento, pero creo que ya volvimos. Les decía entonces que el transistor no lo colocamos en general en reversa, porque el beta de directa es muchísimo más grande que en reversa. Es decir, la ganancia de corriente, esta que está en esta ecuación beta, en directa puede ser de 200 y en reversa no llega a veces ni a 5. Entonces, cuando el transistor está conectado al revés, no se aprovecha casi nada este efecto de ganancia de corriente. Entonces, este ejercicio es muy académico, casi no se usa en la práctica, y se resuelve con el modelo de Evers-Moll. Entonces, este lo voy a dejar como un caso aislado. Ok.
Bien, todo esto es en gran señal. Describimos entonces que la ecuación de Shockley es la que nos ayuda a resolver la mayoría de problemas porque los transistores van a operar en activa directa. Recordamos que en activa directa los transistores son una fuente de corriente y en saturación son resistencias controladas por tensión, ¿verdad? Entonces aquí es una resistencia esencialmente y aquí es una fuente de corriente. Ahora tenemos un modelo también para el transistor PNP. Y el transistor PNP es exactamente la misma situación. Vamos a escribir aquí los detalles del modelo PNP. Y lo que tenemos es un transistor que ahora está conectado al revés. Este sí tiene que tener el emisor del lado de arriba, el colector aquí y la base. Porque cuando hagamos el modelo equivalente con los diodos apuntan en esta dirección. Y entonces tenemos base, emisor, colector. Y en este caso lo que interesa es revisar cuál es la tensión que tiene el diodo emisor base. Vean que ahora el emisor está primero que la base porque el emisor tendría que tener un potencial más alto. La corriente en el circuito de arriba tiene esta dirección y en este circuito la corriente tiene esta dirección también. Entonces el potencial del emisor para el PNP es mucho más alto. Y aquí entonces tenemos que escribir la ecuación de Shockley como IC es igual a IS multiplicado por E y ahora a las ecuaciones vamos a invertirles el orden de los subíndices. Entonces si antes era tensión base emisor, ahora es tensión emisor base entre VT menos 1 multiplicado por el efecto Early para los transistores PNP, que sería 1 más la tensión emisor colector entre VA. Y por lo demás, el transistor se comporta de la misma manera. La corriente de colector sigue siendo beta veces por IB y la corriente de emisor sigue siendo beta más 1 por IB. Y teníamos un parámetro alfa también que aplica para los dos transistores. Alfa era la relación que existía entre la corriente de colector y la corriente de emisor. Entonces IC entre IE se denomina alfa, o lo que es lo mismo, IC es alfa veces IE. Y alfa era un parámetro que era aproximadamente 1, pero no llega a ser 1 por la forma en la que está calculada. Alfa se calcula como beta entre beta más 1. Y esto aplica, como les dije, para los dos transistores. Beta le habíamos puesto el nombre de ganancia de corriente de base común. Y alfa le habíamos puesto el nombre de ganancia de corriente de... perdón. Beta es la ganancia de corriente de emisor común. Entonces esto lo voy a apuntar al margen, ahora no es tan importante. Esto va a ser importante en el curso de discretos. Pero esta es la ganancia de corriente de emisor común y alfa es la ganancia de corriente de base común. Y entonces con estos dos modelos, que en realidad vean que es el mismo modelo, nada más que tiene el orden al revés, podemos resolver la mayoría de circuitos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es poner otra vez las curvas características, ¿verdad? Ya teníamos una clase en donde habíamos resuelto ejercicios de polarización.
Entonces, si quieren ver ejercicios, pueden devolverse a las clases de polarización. Y ahora lo que vamos a hacer es explicar cómo utilizamos el transistor en corriente alterna. Entonces aquí voy a dibujar una exponencial que no me va a quedar muy bien, pero digamos que esta es una curva exponencial. Y entonces esta ecuación es proporcional a e a la x, donde las variables que tenemos son la corriente de colector y la tensión base emisor. Por supuesto, también tenemos la otra curva. Las dos curvas son las que definen el punto de operación del transistor. Y entonces, cuando calculamos el punto de operación, lo que hacemos es definir un valor de tensión de base emisor en el punto de operación. El punto de operación estaría aquí. Y un valor de corriente. Y entonces en un circuito específico podríamos indicar, por ejemplo, de todos los circuitos que estuvimos viendo, voy a dibujar uno, voy a dibujar el de polarización por divisor de tensión con degeneración de emisor, que era un circuito que estudiamos también en la clase de polarización. Entonces aquí tenemos resistencia 1, resistencia 2 y aquí tenemos VCC. Esta sería la tensión de salida. Y en el caso de los circuitos de polarización no le habíamos puesto ni tensión de salida ni tensión de entrada. Entonces lo que habíamos visto era cómo polarizar este circuito, es decir, cómo calcular o cómo definir los valores de corriente a partir de los valores de resistencia. Podemos hacerlo al revés, podemos definir las resistencias pensando en que este circuito tiene que conducir una corriente específica. Entonces podríamos definir que la corriente colector que necesitamos es de 1 miliamperio y que el transistor tiene algunos parámetros, y entonces con este circuito y con las ecuaciones que tenemos para el circuito podríamos definir cuánto es R1, R2 y RE. Eso lo podríamos eventualmente hacer con algún conjunto de reglas. Todavía no hemos visto parte de esas reglas porque en este curso la componente principal es de análisis de circuitos. Entonces en general vamos a tener el valor de R1, R2, etc. Y en el curso de discretos vamos a tener el diseño de este tipo de circuitos. Entonces hay reglas de diseño. Por ejemplo, si la corriente es 1 miliamperio, yo puedo definir como regla que la tensión aquí en el emisor sean 200 milivoltios. Entonces la tensión del emisor podemos decir que son 200 milivoltios. Y esto me va a poner la resistencia de emisor como la tensión de emisor entre I y C. En realidad sería la corriente de emisor. Y la corriente de emisor hay que calcularla con beta, ¿verdad? Tenemos IC y podemos calcular IE. Entonces ya necesitamos nuestro primer parámetro, beta, que podría ser, no sé, 150. Y calculamos esta resistencia. Luego tenemos que definir con la ecuación de Shockley, y para eso necesitamos IS, que podemos ponerle 10 a la menos 14 amperios, por ponerle un número. Y entonces aquí tendríamos que calcular cuál es la tensión base emisor. Entonces la tensión base emisor la obtenemos de la ecuación de Shockley. Lo que hay que hacer es despejarla, porque la ecuación de Shockley es IC en función de VBE, pero yo puedo encontrar VBE en función de IC. Y esto es VT por el logaritmo de IC entre IS. Esta es la misma ecuación de Shockley sin el menos 1 y sin la parte de modulación de efecto Early. Y con esto podemos entonces calcular VB, luego calculamos cuánto es VB y luego dimensionamos el divisor de tensión. Pero como les dije, este sería el procedimiento para diseñar este circuito y es hasta el momento el diseño en polarización, ¿verdad? No hemos visto nada de pequeña señal. Entonces, ¿cuál es la gracia de
establecer un punto de operación, que por ejemplo para este caso en particular que estamos tratando, lo que necesitamos es que la corriente en el punto de operación sea 1 miliamperio, porque en este caso el ejercicio dice que tenemos que poner 1 miliamperio como corriente de colector. Después vamos a ver las implicaciones, ya casi las mencionamos, ¿verdad? ¿Cuál sería la ventaja de polarizar en 1 miliamperio? ¿Por qué no ponemos 2? ¿Por qué no ponemos 5? ¿O por qué no ponemos al transistor funcionando con la corriente máxima que soporte? Creo que ya en una de las tareas habíamos visto cuál era la corriente máxima de un transistor 2N3904, creo. No sé si era ese transistor en específico, pero era alrededor de... Ah, no, era un diodo. Pero bueno, los transistores también tienen una corriente máxima, entonces podríamos ponerlo a funcionar en la corriente máxima y qué implicaciones tendría. Vamos a verlas en un momento. Entonces, esto va a estar sujeto a una tensión base emisor que va a estar dada por la relación IS, ¿verdad? IS va a decir si tenemos 1 miliamperio, a partir de esta ecuación, 1 miliamperio y ese determinado, VT depende de la temperatura, eso nos va a dar un VBE específico. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que estos son 700, por algún motivo en este circuito, 750 milivoltios. Este valor va a ir cambiando dependiendo de la corriente y los parámetros del transistor, pero por poner un ejemplo puede ser 750 milivoltios. Y con el punto de operación establecido, lo que vamos a hacer es un análisis de superposición. Recuerdan de lo que hacíamos en la otra parte del curso, cuando vimos el transistor MOSFET. Esto es prácticamente hacer lo mismo. Vamos a hacer un análisis de superposición entre gran señal y pequeña señal. Entonces, lo que vamos a hacer es agregarle una fuente de pequeña señal. Para agregarle estas fuentes, lo que voy a hacer es separar esto con condensadores. Y voy a decir, esta es la tensión de salida. Y aquí voy a colocar la tensión de entrada. Y las pongo con minúscula para diferenciarlas de los parámetros en mayúscula, que en este caso, por ejemplo, VSC tiene que estar en mayúscula. Quiero que se note. IC está en mayúscula, VE está en mayúscula, todo lo que hemos tratado es en mayúscula porque es en gran señal. Los condensadores están aquí para aislar la parte de polarización de la parte de esta fuente. Y nos permite conectar varios circuitos en cascada. Cascada significa uno detrás del otro. Porque si no lo hacemos, recuerdan que en superposición tenemos que encender una fuente y apagar la otra. Entonces, si no tuviéramos este condensador, los condensadores son circuitos abiertos en corriente directa, ¿verdad? Un condensador en corriente directa es un circuito abierto porque está completamente cargado y entonces no fluye corriente a través de él. Y en corriente alterna, para efectos de este curso, vamos a suponer que en la frecuencia de interés el condensador se comporta como un corto. Es decir, que si este circuito trabaja en las frecuencias de audio, suponemos que en las frecuencias de audio estos condensadores están cortocircuitados. Y entonces conectan la fuente en pequeña señal. De manera que el condensador aísla en polarización. Por ejemplo, si tenemos la fuente VSC encendida y VIN está apagada, VIN se convierte en un cortocircuito, pero este cortocircuito está aislado de la base a través de este condensador que estaría en directa, por lo que sería un circuito abierto. Ok, entonces el circuito para efectos prácticos se resuelve igual, solo lo que está en negro se resuelve. Y en corriente alterna vamos a colocar esta fuente y hacemos superposición. Entonces, lo que estaríamos viendo en este diagrama es que además de tener 750 milivoltios entre la base y el emisor, creo que no estoy agarrando todo. Voy a poner una fuente de pequeña señal.
y esa fuente la voy a superponer. Entonces aquí en esta línea de 750 milivoltios, que es lo que tengo en la base en directa, o es lo que tengo en tensión base emisor, voy a superponer una variación, y esa variación va a estar en este eje. No me quedó muy bonito, pero la idea creo que se entiende. De manera que la corriente también va a variar, y entonces para entender cuánto varía la corriente, perdón, lo que podemos hacer es, por supuesto, seguir el comportamiento exponencial, pero podemos encontrar un modelo más simple, que sería el modelo de pequeña señal. El modelo de pequeña señal lo que va a hacer es aproximar la ecuación exponencial con una línea recta. Entonces aquí vamos a poner una línea recta. No me quedó muy recta. Bueno, sí quedó recta, pero no quedó tangente. Y esta línea es tangente a la curva exponencial en el punto de operación. Entonces esta línea recta es muy importante porque se aproxima, pues, una aproximación lineal de e a la x en el punto de operación. Es decir, vamos a considerar que esta exponencial en un rango cercano al punto de operación se comporta como una línea recta, y por lo tanto la tensión de entrada, que es esta tensión, la tensión base emisor, la vamos a multiplicar por una constante que sería la transconductancia, que ya vamos a definirla, y entonces obtendríamos una variación en la corriente. De hecho, empezaría invertida, porque está invertida con respecto a la entrada por la configuración que tenemos aquí en el circuito. Vean que si la tensión de entrada aumenta, la tensión base emisora en teoría también aumenta, la corriente de colector aumenta, y la tensión de salida, que sería USC menos IC por RC, disminuye. Entonces un cambio positivo en la entrada hace un cambio negativo en la salida. Por lo tanto, este circuito, vean que si la entrada sube, la salida baja, y lo contrario, si la entrada baja, la salida sube. Entonces, si la senoidal empieza positiva, digamos en este caso vimos que empieza positiva, la tensión de salida iniciaría a cambiar hacia abajo, y viceversa, ¿verdad? Entonces cuando la tensión de entrada se hace negativa, la tensión de salida sube. Bueno, en este caso es la corriente, entonces creo que estaba bien como lo dibujé antes. Pero la tensión sí sigue ese comportamiento inverso, ¿verdad? La corriente sí sigue la misma dirección. Si la tensión de entrada sube, la corriente de colector sube. Y la tensión de salida es la que tendría que bajar. Ok, pero entonces lo más importante es esto, que la aproximación es lineal. Y entonces esto lo podemos hacer con de varias formas. Lo que vamos a calcular es cuál es la pendiente, ¿verdad? ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente? Entonces hay dos formas. Una es la definición formal de transconductancia, que ya la habíamos visto cuando estudiamos el transistor MOSFET, pero me imagino que ya a todos se nos olvidó. Entonces la transconductancia la vamos a definir como Gm, y va a ser la derivada de la corriente de colector en función de la tensión base emisor. Esto está en la página 138
del libro Razavi, Fundamentals of Microelectronics, segunda edición. Y entonces lo que tenemos que hacer es simplemente derivar con respecto a la tensión base emisor la ecuación de Shockley, ¿verdad? La ecuación de Shockley es IS por la exponencial de VBE entre VT menos 1, se lo podemos poner. Al final esto se distribuye y la derivada de una constante es 0, entonces esto se va a cancelar. Y entonces esto me da como resultado IS por E a la VBE entre VT, ¿verdad? Multiplicado por la regla de la cadena, que sería 1 sobre VT, es la derivada del exponente, ¿verdad? VBE entre VT, si lo derivamos es 1 sobre VT. Entonces este pedacito es la regla de la cadena, porque tenemos una función exponencial que derivada queda la misma exponencial multiplicada por la derivada de la función que está en el exponente, ¿verdad? Y aquí entonces tendríamos que agrupar términos. Vean que esto de la izquierda es la misma corriente original o aproximadamente igual a lo que teníamos al principio. Es la ecuación de Shockley nada más aproximada. Entonces vamos a decir que toda esta parte es igual a IC y lo vamos a multiplicar por 1 sobre VT. Entonces la transconductancia es IC entre VT y ese sería nuestro valor final. Para este caso, para el transistor BJT es un poco más sencillo porque recuerdan que el MOSFET tenía varias ecuaciones de transconductancia y que dependían de W entre L, dependían de mu n c ox, dependía de más parámetros. La del transistor BJT es bastante sencilla. Es solamente la corriente de colector del punto de operación dividido entre el voltaje térmico. Entonces, con esto tenemos definida cuál es la pendiente de esta curva, que sería esta pendiente, ¿verdad? Quiere decir que si yo tengo la tensión base emisor, puedo obtener la corriente colector multiplicando simplemente por la transconductancia. Vean las unidades que tiene, ¿verdad? Es amperios entre voltios, es decir, Siemens, ¿verdad? Y si tengo una tensión base emisor, yo puedo expresar que la corriente de colector, y ahora en pequeña señal, va a ser Gm multiplicado por la variación en la base y el emisor. Esto de aquí es el primer indicio del modelo de pequeña señal, donde tenemos del lado izquierdo la terminal de la base. Aquí va a suceder algo, todavía no lo voy a poner, y podemos entonces poner una fuente dependiente, poner la terminal del colector y la terminal del emisor, y podemos llamar a esta fuente como Gm multiplicado por VB, donde la tensión base emisor está aquí en la entrada. Ahora, este modelo está incompleto porque, si ustedes recuerdan, bueno, se parece mucho al modelo del transistor MOSFET, ¿verdad? ¿Se acuerdan que este era el modelo del transistor MOSFET esencialmente? Pero el MOSFET tenía un óxido en la compuerta, entonces aquí teníamos una impedancia infinita. El MOSFET estaba aquí abierto y decíamos que de aquí hasta aquí había VGS. Para este circuito no es cierto porque el transistor no tiene un óxido en la base, sino que en la base tiene cierta impedancia. Entonces para modelar esa impedancia vamos a ponerle aquí una resistencia. Y entonces esta resistencia la vamos a llamar la resistencia RP. Y desde aquí hasta acá vamos a decir que tenemos VP. De manera que lo que hay aquí no es la tensión base emisor, sino que vamos a llamarlo GM VP. Y este sería el modelo Pi de pequeña
señal. Y además, si recuerdan, el otro transistor tenía una resistencia adicional para describir el efecto de modulación de largo de canal. En este caso, el efecto Early lo tendríamos que agregar como una resistencia, y esta resistencia la vamos a llamar RO, y tiene la misma función que tenía el RO en el transistor MOSFET. Aquí para el MOSFET, se acuerdan que RO era 1 entre lambda y D y no teníamos RP. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es calcular cuánto es RP y cuánto es RO, porque también tienen que depender de los parámetros del transistor. Entonces GM, importantísimo, es que depende de la corriente de polarización. Esto lo voy a anotar aquí. GM depende de la polarización, de la corriente de polarización. Entonces ahí es donde está la importancia de cuál corriente escoger aquí en este diseño. Por ejemplo, si escojo 1 miliamperio, tengo una transconductancia. Si escojo 2, tengo el doble de transconductancia. Eso quiere decir que con menos tensión logro una variación mayor en la corriente, ¿verdad? Es decir, si tengo VB fijo y tengo una transconductancia más grande, tendría más corriente en pequeña señal también. Quiere decir que un amplificador de este tipo amplificaría más todavía, ¿verdad? Con corrientes más altas. Entonces GM depende de la polarización, y vamos a ver que RP es beta sobre GM, y RO se define como VA entre IC. Estas son tres ecuaciones que son muy importantes en el modelo de pequeña señal del transistor bipolar, y funcionan tanto para los transistores NPN como para los transistores PNP, con la única diferencia de que al modelo de pequeña señal tenemos que darle la vuelta también. Entonces este sería el modelo de pequeña señal para transistores NPN. Les decía que esta era una forma de calcular la transconductancia. Hay una segunda forma. La segunda forma es tomar la exponencial y encontrar el modelo de la exponencial utilizando series de Maclaurin. Entonces vamos a hacer ese procedimiento también. Y aquí lo que voy a hacer es abrir una página nueva. Entonces el modelo de pequeña señal del BJT, lo que nos interesa es calcular la transconductancia. Entonces al final lo que sabemos es que a ver qué dice esto. Voy a copiar un momento la gráfica. Bueno, creo que no hace falta. Podemos hacerlo solo algebraicamente. Tenemos que la ecuación de corriente de colector es la ecuación de Shockley, y entonces vamos a decir que esto es IS multiplicado por la exponencial, y ahora vamos a poner la tensión base emisor, pero vamos a sumarle la componente de pequeña señal, tensión base emisor en pequeña señal, dividido entre VT. Entonces esta sería la combinación de gran señal y pequeña señal, ¿verdad? Esta sería la corriente de colector en función del tiempo, y digamos que VB es la que varía en función del tiempo, esta pequeñita, ¿verdad? La pequeña señal varía en función del tiempo. De manera que esto se puede escribir como IS por E a la VB entre VT por E a la VB en pequeña señal entre VT, ¿verdad?
La parte de la izquierda sigue siendo la corriente de colector en gran señal. Y la parte de la derecha es la que vamos a sustituir por la expansión en series de Maclaurin. Entonces denme un segundo. Eso sería la corriente en función del tiempo, que sería la suma de las componentes de DC y de AC, corriente directa y corriente alterna. Y entonces aquí vamos a utilizar la expansión, donde esto es VE entre VT, y a esto lo vamos a reemplazar por la expansión. Entonces E a la X lo podemos representar como 1 más X más X cuadrado 2 factorial, X al cubo 3 factorial, etcétera, etcétera. De manera que aquí lo que vamos a reemplazar es 1 más tensión base emisor entre VT más tensión base emisor cuadrado, creo que era así, entre 2 factorial VT cuadrado, etcétera, etcétera. Es que me va a sobrar un término. Ya casi me devuelvo porque tengo que hacerle una pequeña corrección. Y entonces la aproximación de pequeña señal consiste en partir esto en el término lineal. Es decir, de aquí hasta aquí es una ecuación lineal. Y vamos a despreciar todos los términos de orden superior. Es decir, el término cuadrático, el cúbico, etcétera. Todos estos los vamos a omitir en el modelo de pequeña señal para aproximar e a la x por una ecuación lineal. De manera que al final me va a quedar que la corriente de colector en función del tiempo sería todo esto de la izquierda, que era la corriente de colector en corriente directa, multiplicado por 1 más VB entre VT. Es que aquí era donde estaba la... no, sí, está bien. Esto es IC, que multiplica 1 más VB entre VT. Porque este de la izquierda es el de gran señal, ¿verdad? Esto es IC. Y esto de la derecha es VB en pequeña señal. Entonces, lo que tenemos aquí es que IC de T es igual a IC más IC entre VT por la tensión base emisor, que depende del tiempo. Donde la ecuación lineal es la corriente de colector, que es la componente de CD, y toda esta parte es la componente de corriente alterna, que sería la transconductancia por la tensión base emisor, que es lo mismo que habíamos encontrado anteriormente. Todo esto de aquí es en corriente alterna. De manera que al final nos queda que IC en función del tiempo es la parte que es independiente del tiempo, que es IC, más GM VB, ¿verdad? Entonces es corriente de colector más el modelo de pequeña señal. Esta es la combinación de los dos modelos, ¿verdad? Vean que aquí estamos haciendo, este sería como un modelo completo. Y esta de aquí, dijimos que es la expansión en series de Maclaurin. No sé cómo se pronuncia, Maclaurin.
de la exponencial. Que al final los matemáticos son los que me van a decir si es Maclaurin o si es la serie de Taylor, o, ¿verdad? Pero sabemos que esta es la expansión y el análisis tiene sentido porque estamos obteniendo lo mismo que obtuvimos con la derivada, ¿verdad? Entonces vean que la pendiente sigue siendo GM y sigue siendo IC entre VT, que eso es lo más importante. IC entre VT apareció aquí en el desarrollo y lo sustituimos por GM. Es la pendiente de esta ecuación donde tenemos Y es igual a B más mx, y x es la tensión base emisor. En realidad la variable aquí debería ser IC en función de VB de pequeña señal, pero esta es dependiente del tiempo, ¿verdad? Entonces está bien. Ok, entonces con esto lo que tenemos ahora son los modelos de pequeña señal. Y lo que dijimos fue que el modelo para el transistor NPN tenía RP, de aquí hasta acá tiene VP, y aquí teníamos una fuente dependiente de valor GM VP, y de este lado tenemos RO y las terminales, entonces base, colector y emisor. Estas son los tres puntos de acceso al circuito. Vean que la resistencia RO no se conecta directamente a tierra. Si tuviéramos el emisor a tierra, sí lo conectamos a tierra, pero RO está conectado exclusivamente entre el emisor y el colector. Entonces hay que tener cuidado de no conectarlo siempre a tierra, dependiendo del circuito que tengamos. Es un error común ponerla directamente a tierra. Entonces hay que tener cuidado de ponerla entre el colector y el emisor. Y este sería el modelo Pi de pequeña señal para el transistor NPN. En este caso lo que tenemos es un transistor conectado de esta manera, ¿verdad? Colector, emisor, base, y sabemos que la corriente tiene esta dirección. Ahora el modelo para el transistor PNP muchas veces confunde, pero es exactamente el mismo modelo, porque si ustedes ven en la parte externa de este circuito tenemos que de aquí hasta aquí tenemos la tensión base emisor, y puede ser en gran señal o en pequeña señal. En este caso el modelo es de pequeña señal, entonces vamos a colocar tensión base emisor en minúscula. Yo sé que a veces no me quedan bien claras las diferencias entre mayúscula y minúscula, entonces voy a ponerle el palito de la cursiva aquí a la derecha. Es que no escribo muy bien en cursiva, entonces voy a dejarlo así. Esto es en pequeña señal, pero yo creo que sí se ve. Aquí a la izquierda la que hago completamente triangular es la de gran señal, y esta que la hago curva con el palito es la de pequeña señal. Entonces tenemos tensión base emisor. El modelo PNP es exactamente el mismo. Lo único es que el transistor generalmente lo conectamos al revés, en el sentido de que el emisor lo conectamos arriba, el colector lo conectamos abajo, la base la conectamos así y la corriente va en esta dirección. Entonces es el mismo modelo, y lo que vamos a hacer es darle la vuelta. Para darle la vuelta entonces tenemos que poner el emisor del lado de arriba perdón, y poner todo lo que tenemos en el modelo. Que sería la fuente de corriente, y lo que voy a hacer es un espejo vertical. Entonces esta fuente la voy a poner hacia arriba, esta resistencia es RO, esta es la terminal del colector, esta es la resistencia RP, y ahora la tensión VP tengo que darle la vuelta, entonces me queda positiva abajo
negativa arriba. Esta sería la base. Y tengo tensión base emisor en esta dirección, ¿verdad? Base emisor. Pero lo que me interesa es la tensión emisor base. Entonces, para hacer que el modelo me calce, lo que puedo hacer es darle el signo que tiene la tensión VP, ¿verdad? Y entonces lo que voy a hacer es, en este caso, bueno, en el de arriba, yo sé que VP es igual a la tensión base emisor. En este de aquí, yo sé que VP es igual a menos la tensión emisor base, ¿verdad? Porque el emisor base va desde aquí hasta aquí y vean que tiene el signo contrario. Entonces en este modelo VP me queda negativa y entonces GMVP va a ser menos GMVB, y entonces al final lo que indica es que la dirección de esta flecha está al revés, ¿verdad? Porque lo que tengo es que la tensión emisor base está al revés que la tensión VP, y entonces tengo que dibujar un modelo o hacerle algunas correcciones para lograr corregir este signo de alguna manera. El modelo se puede usar directamente así, nada más que hay que recordar incluirle este signo aquí a esta fuente. O lo que vamos a hacer es simplemente colocar el modelo como lo utilizaríamos en la mayoría de los circuitos. Vamos a ponerle desde aquí hasta aquí VP, pero con el signo correcto, digamos con el signo que tiene que tener la tensión emisor base. Y si le damos vuelta a ese signo, tenemos que darle vuelta a la corriente, porque vean que esta corriente aquí estaba al revés de como la necesitábamos. Esto sería GMVP, y de este lado me queda la misma resistencia RO. Este sigue siendo el emisor, esta es la base y este es el colector. Entonces en este último modelo, que es el mismo, vean que no le he cambiado nada, lo único que hice fue darle la vuelta a la polaridad de VP y a la polaridad de la fuente de corriente. Sí es consistente que la tensión emisor base calza con la tensión VP, entonces VP es igual a V emisor base, y este modelo lo podemos reemplazar directamente en la mayoría de circuitos. Entonces el modelo que vamos a usar tradicionalmente es este 1 para los transistores NPN y este número 2 para los transistores PNP. Este que está aquí es un modelo intermedio que en general no lo vamos a usar. Se puede utilizar, es simplemente el mismo dibujo que está aquí arriba, pero invertido, ¿verdad? Aquí lo que hicimos fue darle la vuelta, hacer un espejo verticalmente. Y aquí lo que hicimos fue ¿verdad? Para pasar de aquí hasta acá hay que invertir la polaridad tanto de VP y de la fuente de corriente. Entonces, como les dije, el modelo 1 y el modelo 2 son para el transistor NPN y para el transistor PNP. Y esos son los dos modelos que tenemos para este transistor. Ok. Entonces, en este punto me parece buena idea hacer un ejemplo. Y entonces vamos a considerar algunos de los ejemplos que trae el libro para realizar entonces el cálculo de alguno de los circuitos. Vamos a ver.
Sí, me parece buena idea hacer un ejemplo aquí, que sería el ejemplo 4.11 del libro de Razavi, donde tenemos un circuito que tiene una componente de corriente directa, es decir, tiene una fuente de 800 milivoltios en la base, pero también tiene una componente de corriente alterna. Y la componente de corriente alterna vamos a llamarla V1, y en este caso le vamos a poner 1 milivoltio. Vamos a decir que este circuito corresponde a una polarización de 800 milivoltios y una fuente de pequeña señal, que esta fuente de pequeña señal perfectamente podría ser un micrófono, y lo que queremos es tomar esta señal de un micrófono y llevarla a un transistor para que el transistor convierta esa variación de tensión en una variación de corriente. Las variaciones de corriente, la ventaja es que se pueden amplificar. Y aquí lo que estaríamos construyendo es un amplificador de audio. Entonces, si tenemos un micrófono, lo que queremos es amplificar esa señal para que en la salida tenga una mayor amplitud, y después podemos conectarla a un parlante, por ejemplo. Aquí vamos a poner VCC, una resistencia de colector, y aquí tendríamos la tensión de salida. Entonces vamos a poner Vout. Aquí el problema es que todavía esto no es un amplificador completamente funcional. Ya les explico también por qué. No puedo poner el parlante directamente, porque los parlantes tienen una impedancia muy pequeña. Un parlante generalmente es un dispositivo que tiene una impedancia de alrededor de 8 ohms, 16 ohms, depende del parlante, ¿verdad? Hay parlantes de potencia de 4 ohms y tienen una potencia que podríamos decir 1 watt, por ejemplo. Y entonces eso va a decir que si tenemos una tensión limitada, por ejemplo, que la tensión del parlante tenga que ser, no sé, podemos ponerle una tensión en particular, digamos 1 voltio, entonces la potencia nos define cuánta corriente puede pasar por el parlante. Entonces, por este problema de la impedancia no la puedo conectar aquí directamente porque es muy pequeña, y al final lo que haría es un circuito, ¿verdad? Si ustedes lo ven aquí, tengo RC y tengo un parlante de 8 ohms. Entonces casi que esta impedancia es mucho más pequeña que la impedancia que le pueda presentar este transistor, y al final toda la corriente se me va a ir por aquí. Es una forma de ver este problema. Otra forma es ver que en pequeña señal, se acuerdan que tenía que apagar esta fuente, entonces esto queda a tierra y RC queda en paralelo con la impedancia del parlante, lo cual no es bueno en términos de ganancia. Entonces por el momento no le vamos a conectar carga, de acuerdo, no le vamos a poner parlante. El parlante se lo vamos a poner más adelante, y sobre todo en el curso de discretos, que el curso de circuitos discretos trata sobre amplificadores. Entonces vamos a dejar este parlante a un lado y vamos a considerar que el circuito completo es este que está aquí. Y vamos a ponerle, eso sí, VCC de 1.8 voltios y una resistencia de colector de 100 ohmios. Okay. Y al transistor le vamos a poner algunos parámetros. En particular necesitamos... No, en realidad no necesito ni beta ni IS porque el punto de operación es bastante sencillo. Entonces, el objetivo de este circuito es calcular cuál es la tensión de salida en pequeña señal. Y lo que vamos a hacer es el análisis de ambos, de pequeña señal y de gran señal. Creo que el de gran señal sí lo necesitamos.
Y lo que necesito es IS. Entonces, sí, aquí tengo algunos parámetros. Voy a poner que IS es igual a 3 por 10 a la menos 16 amperios. Y para tener un circuito completo con todos los parámetros vamos a ponerle beta es igual a 100. Aunque creo que beta no lo vamos a usar. Ok, entonces el propósito de la resistencia RC es que nosotros vamos a tener una corriente fluyendo por este transistor. Y la resistencia RC lo que convierte es la corriente que fluye por el transistor en una tensión de salida. Porque si no, tendríamos una corriente de salida. Que puede que para el parlante también funcione, pero generalmente vamos a utilizar un circuito que tiene tensión de entrada, que en este caso esto sería la tensión de entrada de 1 milivoltio, y queremos saber cuánta tensión podemos sacar de este circuito para ver cuánto estamos amplificando la señal de este micrófono. Entonces tenemos que hacer la solución en dos pasos. La parte A sería en gran señal. Y en gran señal tenemos que hacer un análisis de superposición, es decir, vamos a considerar que las fuentes de CD están encendidas. Este circuito no tiene condensadores, pero los condensadores los vamos a considerar como circuitos abiertos. Y vamos a considerar que las fuentes de corriente alterna están apagadas. ¿De acuerdo? Entonces el circuito que nos queda básicamente es un circuito que tiene una fuente. La fuente de corriente alterna la apagué, entonces está en 0. Y tiene 100 ohmios. Y aquí 1.8 voltios. Y de este lado 0.8. ¿Verdad? Para resolver este circuito sabemos que la tensión base emisor es directamente 0.8 voltios, ¿verdad? No nos estamos complicando con polarizaciones. Pero ya sabemos cómo resolver circuitos polarizados también, ¿verdad? La diferencia es que tendríamos que hacer, si tuviéramos un circuito con algunas resistencias, tendríamos que hacer una malla por la base. Entonces tenemos que expresar cuánta de esta tensión se distribuye en las resistencias, ¿verdad? Y entonces tendríamos que poner que la tensión de 0.8 voltios es igual a la corriente de base por la resistencia que haya en la base, más la tensión base emisor, más la corriente de emisor por la resistencia que haya en el emisor. Como el circuito es sencillo, entonces vamos a poner que la corriente de colector en gran señal sería igual a IS multiplicado por E a la VB entre VT menos 1. El menos 1 no se lo vamos a poner porque al final restarle este menos 1 es a una corriente que está en miliamperios, restarle una vez IS, y IS es por 10 a la menos 16. Entonces muchas veces el menos 1 no hace falta. Y aquí entonces vamos a calcular. Entonces tendríamos que la corriente colector es IS, que serían 3 por 10 a la menos 16 amperios, multiplicado por la exponencial de VB, que son 0.8 voltios entre 26 milivoltios. Y aquí calculamos entonces IC. Yo tenía para eso entonces una calculadora. Y en esa calculadora vamos a poner 3 por 10 a la menos 16. Esta es una versión demo, la pueden descargar de la página de la Casio. Y aquí vamos a poner la exponencial de 0.8 entre 26 milivoltios. Entonces esto nos da una corriente de 6.92 miliamperios, ¿verdad? Nos quedarían aquí entonces 6.92 miliamperios.
Y en este punto de operación tenemos que la tensión base emisor en mayúscula es 0.8 voltios y este sería el punto de operación del circuito. Entonces voy a poner estos dos aquí porque son resultados importantes. Y enseguida tendría que ser el análisis de pequeña señal. Entonces en pequeña señal lo que tendría que hacer es lo contrario. Apago las fuentes DCD, pongo los condensadores en cortocircuito y enciendo las fuentes DCA. Estos cálculos creo que en esta página no me caben, entonces voy a hacer una página nueva y voy a copiar el circuito solo para tenerlo a mano. Entonces lo que dijimos es que en pequeña señal vamos a, creo que le puedo cambiar el color también para considerar que es parte de la solución. En pequeña señal vamos a apagar las fuentes, entonces el análisis de pequeña señal consistiría en tener las fuentes de CD apagadas, los condensadores, que en este caso no hay, pero hay que ponerlos en corto, porque consideramos que a la frecuencia de interés son un cortocircuito perfecto. La reactancia capacitiva es 1 entre J omega C. En corriente directa sabemos que J omega es 0, por lo que la reactancia es infinita. Por eso es que decimos que en corriente directa los condensadores son un circuito abierto. En corriente alterna, J omega puede tener valores de algunos hertz o decenas de hertz o kilohertz o lo que queramos, pero vamos a considerar que el condensador es tan bueno que es un condensador infinito, ¿verdad? O un condensador suficientemente grande, de manera que apenas nos salimos del punto de corriente directa, es decir, cuando J omega es 0.1 o 0.01 inclusive, cuando J omega tiene algún valor que no sea 0, el condensador es el que va a ser bastante grande y va a hacer que el condensador, la reactancia del condensador tienda a 0 muy rápido. Entonces vamos a decir los condensadores idealmente, un condensador ideal tiene capacitancia infinita. Y entonces en muchos de estos problemas en los libros dicen los condensadores son infinitos. Poner un condensador infinito significa que en corriente alterna es un corto. Y es una forma de explicarlo, ¿verdad? Entonces, para efectos prácticos, en pequeña señal los condensadores son un corto. Después en discretos nos peleamos con las reactancias y con la respuesta en la frecuencia. Y las fuentes de corriente alterna van a estar encendidas. De manera que este circuito que tenemos aquí, creo que no me quedó inclusive del mismo color, perdón. Voy a ponerlo del color que estoy usando, creo que es este. Sí, es el mismo, ¿verdad? Voy a apagar las fuentes de corriente directa, es decir, que esta fuente la tengo que quitar. A ver. Esto no me deja. Pero puedo borrar. Ajá. Entonces desconecto todo esto. Y voy a dejar solamente las fuentes de corriente alterna. Esta fuente, la de corriente directa, es un cortocircuito. Y entonces como la fuente está conectada entre esta terminal y tierra, voy a poner esto a tierra. Esta es la fuente USC
en corriente alterna, ¿verdad? Sería una tierra. Y entonces con este circuito lo que voy a hacer es redibujar con el modelo Pi. Y entonces me va a quedar una fuente de entrada de 1 milivoltio que está conectada a la base. La base está conectada a una resistencia RP. El emisor está a tierra. De este lado tengo una fuente dependiente que es GM-VP. Y en este caso no dijimos nada de la resistencia de salida ni del efecto Early, entonces no vamos a considerar efecto Early. Tenemos base, colector, emisor y simplemente la tensión aquí es tensión de salida y hay que conectarle la resistencia colector que está entre este nodo y tierra, ¿verdad? Porque aquí estamos asumiendo que no hay efecto Early, entonces no le vamos a poner la resistencia RO, eso tiene que indicarlo el problema. Y entonces lo que vamos a calcular es cuánto sería la tensión de salida. Entonces, al igual que con los transistores MOSFET, perdón, vamos a calcular o a resolver este circuito aplicando dos métodos. El primero sería la ley de tensiones de Kirchhoff por la base, lo que nos va a hacer encontrar que Vin es igual a Vp. Por las direcciones que tienen, ¿verdad? Vean que Vin es exactamente igual a Vp porque las dos están conectadas de la base a tierra. O si tuviéramos que hacer la malla convencional, ¿verdad? Lo que uno hace es que dibuja la malla y entonces entro por la terminal negativa, entonces es menos Vin y luego entro por la positiva más Vp. Esto es igual a 0. Y entonces ya tendría que Vin es igual a Vp. Y lo otro es que voy a estudiar la ley de corrientes de Kirchhoff en el colector. Y entonces aquí voy a asumir que entonces esta corriente sale y esta corriente sale. Y entonces tengo que escribir que GM VP más Vout entre RC, que es la corriente por la resistencia, las dos suman 0, porque las dos están saliendo de este nodo, ¿verdad? Y entonces esto lo puedo expresar en términos de que Vout entre RC es igual a menos GM VP. Si combino las dos ecuaciones, ¿verdad? Tengo que combinando ambas ecuaciones, lo que voy a obtener es lo siguiente. Tengo Vout entre RC es igual a menos GM Vin, porque Vp es Vin. Y puedo expresar esto como Vout entre Vin es igual a menos GM RC, que generalmente a Vout entre Vin le llamamos la ganancia de tensión, porque es cuánta tensión sale en función de cuánta tensión entra, y esto depende de los parámetros del circuito y de la polarización. Entonces este resultado es bastante importante porque es la ganancia de tensión, y en este caso vamos a calcular la ganancia de tensión en números, que sería menos GM por RC, que es lo mismo que poner menos IC entre VT por RC. Voy a calcular la transconductancia por separado, entonces la transconductancia sería IC entre VT y lo que teníamos eran 6.92 miliamperios entre 26 milivoltios, de manera que la transconductancia sería
estos miliamperios, ahí los tengo, entre 26 milivoltios. Me quedan 266.1 milisiemens. ¿Verdad? Esta sería la transconductancia. Y en realidad creo que puedo darle vuelta a esto, ¿verdad? Voy a pasar esto. Tengo espacio, entonces voy a usarlo. Voy a pasar la transconductancia de este lado, luego calculamos la ganancia. Y entonces voy a quitar la ecuación de aquí. Y voy a utilizar los números. Entonces esto me queda como menos 266.1 milisiemens multiplicado por 100 ohmios, que era lo que tenía en el colector. Entonces la ganancia me va a quedar de 266 milisiemens, son 0.26 siemens. Le tengo que correr la coma dos veces, entonces esto me queda menos 26.6. Y Siemens se cancela con ohmios, entonces muchas veces a la ganancia no le vamos a poner unidades. Las unidades, en verdad, son voltios entre voltios, porque es tensión entre tensión, y por eso es que se cancelan, ¿verdad? Entonces puedo hacer explícito y poner voltios entre voltios, o dejarlo sin unidades. Al final va a ser, en este momento no es tan importante, va a ser más importante más adelante. Entonces sí es buena idea revisar que son voltios entre voltios, pero no hace falta ponerle nada. Entonces son menos 26.6. De manera que si la entrada, ¿verdad? Si Vin era 1 milivoltio, entonces Vout van a ser menos 26.6 milivoltios. Quiere decir que estamos multiplicando la entrada por 26, ¿verdad? Y eso quiere decir que tenemos un circuito, el símbolo de amplificador es un triángulo. Y entonces si a la entrada tenemos 1 milivoltio, a la salida tenemos menos 26.6 milivoltios. Este menos no quiere decir que sea una tensión negativa, quiere decir que está invertida con respecto a la entrada. No sé dónde poner esto. Creo que ahí está bien. Es que lo que quiero es que se vea ordenado. Ok, y entonces, como les decía, no es una tensión de salida negativa, es decir, no está por debajo de cero, sino que la tensión está invertida con respecto a la entrada. Observamos entonces que, bueno, aquí puedo hacer un gráfico. El gráfico que voy a hacer es el de las tensiones en el circuito, tensiones a la entrada y a la salida en función del tiempo, para explicar eso mismo que estoy diciendo. Entonces el tiempo, que lo puedo poner aquí en milisegundos o en lo que ustedes quieran, y esta sería las tensiones en el circuito, que están en voltios, por supuesto. ¿Cuáles tensiones? Entonces voy a poner en primer lugar la tensión que teníamos en la base. La tensión que teníamos en la base en corriente directa eran 0.8 voltios. Entonces voy a ponerle aquí, perdón, la tensión de la base, y voy a decir que estos son 0.8 voltios, que también es la tensión base emisor en directa. Sobre esta gráfica tenemos que poner 1 milivoltio. Aquí, por supuesto, esto no es a escala. ¿Verdad? Creo que la hice demasiado larga, pero ustedes entienden, ¿verdad? Aquí la amplitud de esta señal
es de 1 milivoltio y esto es la tensión de entrada, que está superpuesta con una fuente de 0.8, ¿verdad? A la salida, entonces lo que tenemos que ver es cuánta tensión tenemos. Teníamos 1.8 voltios, una resistencia de 100 ohmios, un transistor, tierra, y de este lado teníamos 1 milivoltio en alterna y los 800 milivoltios o 0.8 voltios en directa. Y aquí tenemos una tensión en el colector en directa más una tensión Vout en alterna, ¿verdad? Porque son las dos. Entonces, ¿cómo sé cuál es la tensión del colector? La tensión del colector la puedo obtener del análisis de gran señal. Aquí el análisis de gran señal lo hicimos incompleto porque no calculamos ni la tensión del colector ni la corriente por las tres terminales. Pero podríamos hacerlo aquí. Entonces, la tensión del colector en directa sería VSC menos IC por RC. Y sería 1.8 menos 6.92 milis por 100. Y aquí ya no me ocupo. Pero entonces vamos a poner la calculadora. Y entonces queda, creo que aquí le puse un signo, 1.8 menos 6.92 miliamperios por 100 ohmios. La tensión del colector son 1.108. Entonces VC son 1.108 voltios, 1.11. Entonces si aquí tenemos 0.8 en la salida, tendríamos entonces aquí alrededor de 1.1 o 1.11. Esta es la tensión del colector y esta es la tensión de la base en directa. Y sobre esta entonces tenemos la tensión de salida. La tensión de salida son 26 milivoltios y son negativos, es decir que tendríamos esta gráfica invertida. Es decir, que donde la tensión de entrada es positiva, la tensión de salida es negativa, ¿verdad? Estamos bajando. Y aquí lo contrario, ¿verdad? Solo que por supuesto no me quedó bien dibujado, pero podríamos eventualmente hacer una simulación, ¿verdad? Como para explicar bien este fenómeno. Aquí el problema es que para hacer una simulación necesitamos los valores de IS y tenemos que introducírselos al modelo, pero perfectamente creo que podemos aprovechar que estamos en modalidad virtual para hacer una simulación. Entonces voy a abrir Electrospice y voy a hacer la simulación de este problema. Entonces vamos a agregar una fuente de tensión que vamos a ponerla como la tensión de corriente alterna, de corriente directa, una fuente como la tensión de alterna y una fuente para la tensión de alimentación. Vamos a poner un transistor de tipo NPN que lo vamos a colocar de este lado. Vamos a ponerle la resistencia al colector y vamos a tomar esta fuente, la acercamos aquí arriba o podemos ponerla por aparte. Ponemos las tierras del circuito, le ponemos las conexiones de esta manera. La tensión de salida está en esta terminal. En esta tenemos la tensión de alimentación que podemos dibujarla inclusive con la misma terminología. Esta fuente es la fuente de alimentación, entonces a esto le voy a poner que tiene un valor de 1.8 voltios. A esta le voy a poner 1 milivoltio. Bueno, y esta es de alterna, entonces tengo que borrarlo y en avanzado tengo que ponerle 1 milivoltio de amplitud. Entonces es una fuente de alterna. A esta le voy a poner
0.8. A esta resistencia le pongo 100 y a este transistor tengo que ponerle un modelo. Entonces le voy a poner un nombre aquí y en el nombre le voy a poner no sé qué ponerle. Puedo ponerle modelo NPN, porque si no, entonces el programa me considera que es un transistor de los que trae por defecto. Aquí en la ayuda, en temas de ayuda, creo que ustedes ya han revisado en LTSpice elementos de circuito, BJT tiene que decir bipolar transistor. En la ayuda aparecen los parámetros por defecto. Entonces si hubiera dejado el transistor como solo NPN, tendría una IS de 1 por 10 a la menos 16. Y la de este transistor creo que era diferente, ¿verdad? Además tenemos beta F, que es el beta del transistor, que es de 100. Tenemos VA, etcétera, otras cosas. Entonces esta ayuda la vamos a utilizar bastante. En este caso lo que vamos a hacer es darle clic aquí donde dice .op para introducir directivas de SPICE. Entonces vamos a poner .model mod npn, que es el nombre del modelo que estamos usando. Y vamos a poner que está basado en el modelo NPN, es decir, que los parámetros que no pongamos aquí son los modelos por defecto. Y le vamos a poner IS, que coincida con el del circuito que estábamos analizando, que era 3 por 10 a la menos 16, me parece, ¿verdad? Luego podemos ponerle beta, podemos ponerle coma o simplemente separar con espacios. Spice acepta las dos. Luego ponemos beta F y le vamos a poner 100, que de todas maneras creo que por defecto ya era 100. Y entonces ponemos esto en el circuito, ya este es el modelo que tenemos. Ahora tenemos que ponerle etiquetas al circuito para poder identificar las variables. Entonces voy a poner Vin como la tensión de este nodo. Voy a poner Vout como la tensión en este nodo. Voy a poner VSC como la tensión en este y en este. Esto lo voy a guardar solo por si acaso. Aquí en el escritorio puede ser. Entonces, ejemplo 411. Y me parece que ya lo tenemos listo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una simulación transitoria. Entonces voy a darle clic derecho, voy a darle control M para una línea nueva, .tran, y voy a ponerle tiempo inicial, tiempo final y intervalo. También podemos dejarlo así y podemos configurarlo aquí en el menú. Entonces simulate edit simulation command, y entonces stop time vamos a ponerle a la fuente no le pusimos frecuencia, y podríamos definirle una frecuencia. Digamos que a la fuente le ponemos una frecuencia de 1 kHz. En realidad aquí la podríamos simular como una fuente senoidal, y entonces de offset le ponemos 0, de amplitud le ponemos 1 mili, de frecuencia le ponemos 1 kHz, delay y todo lo demás lo dejamos en 0. Este AC es para los análisis en AC, entonces ese lo vamos a usar después para hacer análisis de respuesta de frecuencia y otras cosas. Y este senoidal es para el análisis en el tiempo. Entonces pusimos 1 kHz y entonces para hacer algunos ciclos voy a guardar 4 milisegundos y el step le vamos a poner 0.1 milisegundos. Y con esto entonces ya tendríamos el circuito listo para simular. Y ahora voy a graficar tensión de salida, tensión de entrada. Como ustedes pueden ver, entonces aquí tenemos lo mismo que estábamos analizando. Creo que podría inclusive poner las gráficas en ejes separados. Entonces voy a darle add plot pane y voy a llevarme este para arriba. Ok, y eso es lo que quería que observaran. Creo que no se aprecia muy bien por los colores, entonces voy a ponerle de color aquí en el fondo, que tenga el fondo blanco, y las líneas
tal vez así, 128 se ve un poco mejor. Y los ejes se los puedo poner en negro. Ok. Entonces vean que la tensión de entrada es la que está abajo. Está centrada en 800 milivoltios y aumenta un milivoltio pico, ¿verdad? Entonces 801 y 799. Y la tensión de salida está centrada, aquí no me quedó exactamente en donde lo había calculado. ¿Por qué no me quedó? Está centrada en punto 99, ¿verdad? Y sube y baja los 26 milivoltios que habíamos calculado también. Entonces vean que la tensión de salida está invertida con respecto a la tensión de entrada. No quedó exactamente en 1.1 y me imagino que es porque al modelo no le pusimos algunas cosas. Pero por lo demás creo que los cálculos están bien. Supongo que por efecto Early o algunas cosas de ese tipo. Me imagino que sí, porque este transistor, el que está de ejemplo, el que está por defecto, trae VAF, ¿verdad? Que es la tensión de Early. Entonces aquí en elementos de circuito, donde tenemos el transistor bipolar, dice que VA, no, VA sí es infinito. ¿Qué más no estamos modelando? Coeficiente de emisión es 1, eso está bien. Y hay una resistencia RB, RE, RC. Capacitancias, pero las capacitancias están en 0. No sé, no lo encuentro. Bueno, pero está bastante similar. Y lo otro que podemos medir aquí es la corriente de colector. Entonces, si le damos clic aquí, obtenemos una gráfica con la corriente de colector, que la puedo pasar para arriba, o puedo inclusive hacer una gráfica aparte. Aquí el eje de la derecha está en miliamperios y el eje de la izquierda está en voltios. Entonces vean que la corriente y la tensión de salida están invertidas, que así es como debería verse. ¿Qué otra cosa podemos medir? Aquí, por ejemplo, si, bueno, este lo voy a guardar. Si, por ejemplo, en lugar de hacer la simulación transitaria, quiero el punto de operación, bueno, si le doy cancelar, esto me deja editar. Entonces voy a ponerle punto y coma al inicio, control enter, y aquí le pongo punto op. El punto y coma es un comentario. Y el punto OP me permite calcular, perdón, punto OP me permite calcular el punto de operación. Entonces si simulo esto, el resultado es en texto y lo que me dice es que la corriente de colector en este caso son 8.12 miliamperios, que es diferente de 6.92 porque estamos usando un modelo ligeramente diferente al que está usando Spice. Pero para efectos prácticos está bien, no hay ningún problema. Ok, y entonces ya tenemos el punto de operación y si queremos la otra simulación descomentamos esta, comentamos el punto de operación y simulamos. Y ahí tenemos el funcionamiento de este circuito. Esto lo podemos hacer con cualquier otro. Muy bien, entonces ahí está explicado cuáles son las tensiones en directa, las tensiones en alterna. Ahora es importante establecer algunos límites, porque vean que en este caso el circuito es tiene una fuente de 1.8 voltios, de manera que hay valores de tensión que aquí no se pueden superar. Podríamos dibujar aquí algunos límites. Por ejemplo, para la tensión de salida, la tensión de salida no puede ser mayor que 1.8 voltios, porque la tensión en este nodo no puede ser mayor que 1.8. Entonces los límites los voy a colocar aquí. Digamos que aquí tenemos 0.8, 1.8. Y de aquí para arriba es una zona prohibida.
No puedo tener tensión en este rango. Y tampoco podría tener una tensión que sea inferior a la tensión de la base. Porque si la tensión del colector es menor que 0.8, ¿qué es lo que pasa? Que entonces el diodo base colector va a estar encendido. De manera que la tensión del colector no puede ser menor que 0.8. En este caso, la tensión roja es la que está en el colector. La azul sí puede ser menor que 0.8 porque está en la entrada, pero la de salida no puede ser menor que 0.8. Entonces voy a dibujar aquí que todo esto es zona prohibida para la tensión de salida. Lo hubiera puesto en rojo también para que se aprecie que la gráfica roja está limitada por estos dos rangos. Entonces yo podría polarizar el circuito en cualquier rango y maximizar la ganancia para que en el punto ideal de operación la tensión quede exactamente en el centro de estas dos regiones. Es decir, que esté entre 1.8 y 0.8, que la mitad de eso serían, hay que sumarlas y dividirlas entre dos, son 1.8, 2.6, 1.3, ¿verdad? A veces me equivoco así a mano alzada. Entonces 1.8 más 0.8 entre 2, sí, 1.3. Con amplitud máxima. Entonces podríamos eventualmente hacer que este circuito amplifique pegando en estos dos bordes. Y esa sería la máxima amplificación que podemos tener, ¿verdad? Entonces, para dimensionar un circuito de esta manera, lo que tenemos que hacer es calcular el valor de RC que ponga al circuito en este punto específico, y además tenemos que cambiar un poco la transconductancia, ¿verdad? Este problema es un poco más complicado de resolver, pero técnicamente podríamos centrar la tensión en 1.3 voltios y encontrar cuál sería la ganancia máxima. En este caso vean que lo que tenemos de salida son Vout 500 milivoltios para un VIN de 1 milivoltio. Esto no siempre es realista también. Hay una limitante física para la ganancia. Y la limitación es, la podemos poner en una esquinita. Después acomodo esto y se los paso. Pero observen que la ganancia está definida como menos GM por RC. Y aquí lo que tenemos es que GM es IC entre VT. Y RC, lo máximo que podría valer es la tensión de alimentación entre la corriente. Y ni siquiera eso, porque es VSC menos la tensión de base, que serían 0.8. Por lo que dijimos, ¿verdad? Sería 1.8 menos la tensión de la base, que serían 0.8 entre IC. Entonces vean que aquí se cancela esto, y el límite de ganancia o lo máximo que podríamos tener en este caso sería 1 voltio entre 26 milivoltios. Entonces vamos a ver si de verdad con este circuito podemos llegar a 500. Aquí tenemos 1 entre 26 milivoltios. Y esto sería 1 entre 26 a la menos 3, que nos da 38. Entonces prácticamente esta sería la ganancia máxima que puede tener el circuito, porque RC lo máximo que puede valer es VCC menos 0.8 entre IC. Esto es considerando la limitación de que el circuito tiene que permanecer en la región activa directa. Entonces la ganancia máxima es 38 y no podríamos llegar a este caso extremo, ¿verdad? Donde tenemos el circuito operando entre los dos límites, ¿verdad? Por lo tanto, vemos que estamos limitados aquí a cierta amplitud. Si tenemos 1 milivoltio, podemos llegar hasta 38 milivoltios. Eso sí, si tenemos, por ejemplo,
con 20 milivoltios podríamos llegar a una tensión más alta, ¿verdad? Podríamos amplificar tensiones de entrada tal vez mayores y llegar tal vez a los 500, ¿verdad? Pero son parte de las limitaciones que tiene el circuito. Y ¿qué más se me está olvidando? Que tal vez hay amplificadores no de este tipo, ¿verdad? Pero más adelante, cuando lleguen integrados y así, hay amplificadores que se catalogan como amplificadores de riel a riel o rail to rail amplifiers. Entonces son amplificadores que podrían eventualmente polarizarse para que la tensión varíe entre 1.8 y 0. Entonces sería un amplificador que con una señal de entrada, la señal de salida varía entre las dos fuentes de alimentación, que en este caso serían 1.8 y 0. Pero eso es un amplificador un poco más complicado. Entonces por el momento vamos a conservar este que tiene sus limitaciones, pero es bastante sencillo de implementar. Eso sería de la clase de hoy. Gracias por asistir. Nos vemos en la clase del jueves. Tenía que decirles algunas cosas sobre la tarea. También la tarea la pusimos en el TEC Digital. Y la tarea creo que la tenía por aquí abierta. La tarea consiste en el diseño, bueno, en prácticamente la simulación de este circuito, que es un circuito monoestable. El circuito monoestable es un circuito que produce un pulso de salida durante un tiempo determinado. Entonces, la idea es que este circuito tiene, creo que puedo comentar esto aquí con el lápiz. Vean que tiene la señal de salida conectada a una de las entradas. Esto me lo llevo para acá y esto se conecta hacia acá. Esto se llama retroalimentación. Y la idea de esta retroalimentación es que la entrada dependa del estado actual de la salida. Entonces la entrada está en el transistor M3 y M4. Y cuando le aplicamos un pulso a la entrada, el circuito va a cambiar su configuración aquí. Va a cambiar la salida y un tiempo después este circuito de resistencia y condensador se va a cargar hasta que invierte el estado de esta compuerta. Esto de aquí es un inversor, ¿verdad? Entonces cuando el condensador se llene, la salida se va a poner en 0 y lo que va a hacer es que va a resetear otra vez el circuito y entonces la señal de salida va a permanecer activa por un tiempo determinado. Entonces la idea es la siguiente: ustedes tienen un circuito que en función del tiempo permanece estable, y cuando ustedes le aplican un pulso en la señal de entrada, aquí en este momento, el circuito va a cambiar de estado y entonces la salida pasa a estado alto, permanece en alto cierta cantidad de tiempo y luego regresa a su estado original. El tiempo depende únicamente de esto no me pinta, de la resistencia del condensador, como viene aquí arriba, es 0.7 por RT por CT. Y prácticamente ese es el circuito. Entonces lo que tienen es un inversor y una compuerta lógica de las que estudiamos en la clase, ¿verdad? Que ustedes van a decir si es una AND, si es una OR, qué compuerta es. Uno de los puntos del problema es encontrar esa tabla de verdad. Por ahí viene una tabla. Vienen algunos parámetros. Entonces me preguntaron mucho en consultas que si este valor de 3.9 era la permitividad relativa o si tenía unidades, etcétera. Esta es la permitividad relativa. Entonces la capacitancia del óxido prima. Este programa Adobe es malísimo para estas cosas. Lo hubiera abierto con Sornal. Es igual al epsilon. No puedo. Es epsilon 0, que es la permitividad del vacío, multiplicado por epsilon del óxido, que es 3.9, dividido entre Tox. Con el mouse sí me sirve. Entonces esto es epsilon 0
por epsilon del óxido entre Tox, donde este epsilon del óxido es el epsilon relativo. Por eso es que no tiene unidades. Y de aquí es de donde calculan la capacitancia del óxido. Esa capacitancia la necesitan para calcular Rn y Rp. Y Rn y Rp dependen de los anchos, ¿verdad? Entonces, como los anchos están compensados, deberían ser aproximadamente iguales. Y por lo demás, después tienen que dibujar el circuito equivalente para el inversor, calcular TLH con las ecuaciones que vienen en el libro de Baker. Y luego obtener la tabla de verdad, que es lo que les decía. Entonces aquí aplican combinaciones de entrada y de salida para la primera parte, para esta primera parte del circuito, y ven cómo se comporta el circuito aquí a la salida del inversor, perdón, de la primera compuerta. Y lo demás son algunos cálculos y simulaciones. Entonces, para hacer algunos de estos pasos pueden consultar las referencias y con eso pueden completar la parte teórica, que por ejemplo el punto 7 es teórico. El punto 6 es con la ecuación de la referencia, que también venía en el enunciado. Lo demás son simulaciones. Y las simulaciones son medir el tiempo en estado estable y los tiempos de conmutación, es decir, los tiempos de transición. Que esa sería la tarea. Si tienen más consultas pueden escribirme, tengo algunas que contestar. Y eso sería, esta la entregaríamos entonces este viernes. Y el examen es el próximo lunes en horas de la tarde. Entonces el examen lo vamos a habilitar alrededor de la 1 de la tarde para que lo entreguen a las, por ejemplo, a las 6 de la tarde. Creo que de 1 a 6 el próximo lunes. Y lo entregan por correo electrónico. Van a hacer un examen convencional, escrito. Se los vamos a subir en PDF. Y van a tener las 4 o 5 horas para resolverlo, escanearlo y enviarlo por correo. Entonces el examen es un examen tradicional, no va a ser por el TEC digital, lo vamos a poner ahí, pero en PDF. Y entonces ustedes lo leen, lo resuelven y lo envían por correo. Eso sería. Entonces cualquier consulta, con mucho gusto. Nos vemos entonces el próximo jueves. Muchas gracias. Hasta luego.